El siguiente programa es una presentación de Ministerios en Línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quiere usted escuchar la palabra? Amén. Qué bueno. Le invito a que con su Biblia vayamos al libro de Job, en el capítulo 1, en el versículo 20. Job, capítulo 1, versículo 20. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Amado Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora te queremos dar muchas gracias por tener la bendición de poder compartir de tu palabra. Señor, tu palabra es poderosa, es el alimento que nuestro espíritu necesita diariamente, Señor. Te pido, por favor, que tu Espíritu Santo me use como instrumento en tus manos. Te pido, Señor, que bendigas a todos los oyentes, a quienes están aquí, como a los que también a través de distintos medios escuchan, Señor, esta exposición bíblica. Señor, te alabamos, te bendecimos, te honramos y te damos gracias por permitirnos, Señor, escuchar tu palabra, que podamos ser esos oidores y hacedores que tú quieres ver en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. He titulado este mensaje Adoración Extrema. Vamos a hablar un poco de la adoración y también algunos matices del sufrimiento. Fíjese que según el diccionario, un diccionario común, un diccionario secular, define la palabra adoración como culto que se rinde a la persona o cosa que se considera divina. Culto que se rinde a la persona o cosa que se considera divina. Uno de los significados. Otro de los significados, amor o cariño profundos. Bien, para esta reflexión, la primera descripción es la que nos sirve más a nosotros, ¿no es cierto? Culto que se rinde a la persona o cosa que se considera divina. Bien, adoración. Nosotros, los cristianos, somos especialistas para poder mencionar la palabra adoración. Nosotros, de hecho, el que estemos acá es para venir a adorar. A eso hemos venido, a adorar, a reconocer, a exaltar al Señor. Y fíjese que mucho se habla en realidad de la adoración. Durante los años 80, 90, como que se transformó un poco el concepto de adoración en el contexto musical. Si se acuerdan, quienes en ese tiempo estaban sirviendo al Señor, hubo toda una movida, toda una onda, en el sentido de que estaba la música de alabanza y la música de adoración, cosa que se mantiene hasta el día de hoy. Nosotros decimos a veces vamos a cantar una alabanza de adoración, se refiere, ¿no es cierto?, a una alabanza lenta. Eso cuando decimos adoración, vamos a cantar una alabanza de adoración. Eso viene más o menos de los años 80, 90 y viene de la música, donde en ese tiempo los cassettes, un lado era de alabanza, que se entendía las canciones más rápidas, los ritmos más rápidos, y en el lado B de la canción era, del cassette quiero decir, era la música más lenta, la música de adoración. De ahí quedó ya esos conceptos, pero la adoración no tiene que ver solamente con un ritmo musical. La adoración es mucho más que eso. O sea, cuando hablamos de alabanza, dijimos alabanza y adoración, ¿no es cierto? La alabanza era la rápida, la adoración era la lenta. Cuando hablamos de alabanza al Señor, también estamos hablando de adoración. Por lo tanto, el concepto es mucho más amplio de lo que se ha venido mencionando. O nosotros decimos, o nosotros tenemos más o menos puesto en la mente una imagen de gente adorando, gente con las manos arriba, ¿verdad? Adorando al Señor. Y vamos a ver en esta oportunidad, bíblicamente, que la adoración es mucho más que eso, que la adoración no está sujeta ni siquiera a circunstancias. La adoración tiene que estar presente siempre, siempre en nuestra vida. Entonces, la adoración, la verdadera adoración, es más que un estilo de música o un ritmo.
Y fíjese que antes de meternos un poquito más, en estos tiempos nos encontramos con que a veces en la liturgia, en los cultos, se destina una parte importante del tiempo para la música. ¿Se ha fijado? Que muchas veces la primera parte en los cultos, en muchos cultos, es especialmente de música, un periodo prolongado de tiempo de música, cosa que a veces la gente, uno ve, y hoy día incluso como que hay canciones que como que impulsan a que la gente esté en periodos prolongados cantando, por ejemplo, la misma parte de una canción. Y la adoración también tiene que tener una particularidad, y que es la que señala el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14, versículo 15. El apóstol Pablo dice así: ¿qué pues? Una pregunta, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Y fíjese, porque esta parte es la que nosotros vamos a tomar hoy. Cantaré con el espíritu, sale espíritu con minúscula, pero cantaré también con el entendimiento. Cuando habla de espíritu con minúscula se refiere a nuestro espíritu. ¿Ve? Por lo tanto, la verdadera adoración va más allá de una emoción. Eso es lo que también quería decirle, porque hoy día como que en el sentido musical, y nuestro obispo utiliza una expresión como que la gente se marihuanea con la música, como que entramos da la impresión como una especie de éxtasis, que la música nos va conduciendo como a eso. Pero la verdadera adoración al Señor es más que eso, es más que un estado emocional. ¿Se da cuenta? Porque nosotros a veces reducimos un culto como este a lo que sentimos. ¿Cómo estuvo el culto? No, estuvo más o menos, no sentí nada. Entonces, si fuese así, el culto se trata de nosotros. Si venimos aquí en realidad a sentir cosas, entonces el centro del culto somos nosotros. Pero la realidad o la verdad es que el centro del culto no somos nosotros, sino que el centro del culto es Jesucristo. Nosotros venimos a alabar a Jesucristo, más allá de lo que sintamos, porque toda la parte de los sentimientos es la parte almática del ser humano. Y hoy día se enfatiza mucho en la parte almática, por eso que hay mucha psicología, hay mucha metafísica en varios púlpitos. Esa es la parte sentimental de lo que usted siente, pero la adoración va mucho más allá. Por eso es bueno este ejemplo que hemos citado de Job. Vamos a tratar de ir avanzando rápido. Vamos a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Hay un pasaje maravilloso donde Jesús se encuentra con una mujer que estaba en un estado de convivencia en ese momento. Había tenido 5 maridos. Jesús se los dice a esta mujer y esta mujer se sorprende, y de hecho ella cree que Jesús es un profeta porque le da a conocer la vida. Ella es una mujer samaritana, es una combinación, no son judíos 100%, son mestizos. Juan capítulo 4, desde el versículo 20 en adelante, dice: nuestros padres adoraron en este monte, está hablando la mujer, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, le está diciendo esta mujer a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 21, Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Esto es otro detalle importante para la adoración, que Jesús le está diciendo. Vamos a leer en la Biblia en lenguaje sencillo, el versículo 21, dice: Jesús le contestó: créeme, mujer, pronto llegará el tiempo cuando para adorar a Dios nadie tendrá que venir a este cerro ni ir a Jerusalén. Hasta ese momento la adoración había estado remitida prácticamente a un espacio físico. Por eso la respuesta de la mujer, la mujer conocía un poco de lo que se hacía en cuanto a la adoración en este cerro, en este monte donde ella estaba, y en Jerusalén, porque eso es lo que ella le dice a Jesús. Dice: nuestros padres adoraron en este monte donde se encontró con Jesús. Dice: y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. En Jerusalén estaba el templo, un lugar de adoración, ¿no es cierto? Bien, voy a repetir una vez más este versículo 21 de la Biblia en lenguaje sencillo. Jesús le contestó:
Créeme, mujer, pronto llegará el tiempo cuando para adorar a Dios nadie tendrá que venir a este cerro ni ir a Jerusalén. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor Jesucristo ahí? Que la adoración se iba a poder hacer en cualquier lugar. Que ya no iba a estar solamente sujeta a un espacio físico, en cualquier lugar. Versículo 22, versión Reina Valera. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Versículo 23, importante. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Jesús está hablando de la adoración. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Adoradores en espíritu y en verdad. Características de la adoración. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Ve? En la Biblia, el lenguaje sencillo, dice el versículo 23, me parece que también está incluido el 24, Dios es espíritu, y los que lo adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el Espíritu. Aquí aparece espíritu con mayúscula, haciendo referencia al Espíritu Santo. Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios, el Padre, lo harán como se debe, guiados por el Espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado, y ese tiempo ya ha llegado. ¿Bien? La adoración. Una adoración ahora en espíritu y en verdad. Y adoración es mucho más que cantar. Es mucho más que entonar una alabanza hermosa diciéndole al Señor que te amo. Vamos ahora al caso de Job. ¿Sabe? Dios es omnisciente, omnipresente. Dios sabe todas las cosas. Dios conoce todo. No hay nada oculto delante del Señor. Y sabe, y revisaba las palabras de Agar ahí en Génesis 16:13, cuando dice: tú eres Dios que ve. Tú eres Dios que ve. Porque dijo: ¿no he visto también aquí el que me ve? Dios conoce nuestra vida. Dios conoce todo de nosotros. Antes que fuéramos formados, incluso dentro del vientre de nuestras madres, Dios ya nos conocía. Ahora vamos a Job. Dios conoce a Job. Dios sabe quién es Job. Vamos al capítulo 1, los primeros versículos, que nos dice quién es Job. Dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mire la característica de este hombre. Es perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La traducción del lenguaje actual dice: un hombre muy bueno y honrado. Dios sabe eso. Dios conoce todo. Puede haber gente que tenga apariencia de estas características, apariencia de buenos, apariencia de honrados, pero Dios sabe si en realidad es así o no. Job es un hombre muy bueno y honrado, dice la traducción del lenguaje actual. Siempre obedecía a Dios en todo y evitaba hacer lo malo. Se llamaba Job. Job. Job, usted lo va a ver en los versículos que sigue. Nosotros vamos a enfatizar esta exposición en el capítulo 1, básicamente, por si acaso. Hay mucho lo que se puede hablar de Job, nosotros vamos a enfatizar más que todo en esto. Job tiene una familia que está compuesta por 7 hijos y 3 hijas, tiene su esposa, por ahí también la vamos a ver a la esposa en los capítulos que siguen, no se menciona al comienzo, se menciona acá 7 hijos y 3 hijas. Job es un hombre rico, era el hombre más rico de la región del este. O sea, Job no tiene necesidades económicas. Job tiene muchos criados, gente que trabaja para él. Job, dentro de sus posesiones, tiene 7.000 ovejas, tiene 3.000 camellos,
tiene 500 yuntas de bueyes, tiene 500 asnas. O sea, tiene un ganado importante. ¿Se fija? 10.500 cabezas de ganado, si sumé bien lo que está mencionando la Biblia acá. Imagínense. Es un hombre rico, sin necesidades económicas. Y como les decía, y como lo describe la traducción del lenguaje actual, era el hombre, y era el hombre más rico de la región. Ahora, Job era temeroso del Señor, era un hombre honrado, era un hombre que obedecía a Dios, era un hombre que incluso, usted lo va a ver en los versículos siguientes, presentaba holocausto por sus hijos pasaban de fiesta en fiesta. Si usted lo ve y lo revisa detenidamente, se turnaban para hacer fiestas. Entonces Job presentaba holocaustos, él decía, no vaya a ser que mis hijos hayan blasfemado contra Dios en el corazón, y Job ofrecía holocaustos al Señor por sus hijos. Pasaban de fiesta en fiesta, se turnaban los hijos para hacer fiestas, comían y bebían. Usted lo puede después revisar detenidamente. Y sabe, en el cielo se desarrolla un diálogo, y esto me parece sumamente interesante. Ahora vamos al versículo 5. Y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba. Y se levantó de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Versículo 6. Ahora sí. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová. Cambia como el escenario, ¿eh? De la tierra se va al cielo ahora. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios sabe, conoce nuestra conducta. Dios sabe cómo somos, Dios sabe nuestro estilo de vida en lo íntimo y en lo público. Dios lo sabe, en lo privado, en lo secreto, como en la vida pública. Dios sabe. Versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Satanás también conoce algo de Job. Y aquí lo que le está queriendo decir, que Job tiene esta devoción, este amor, este temor al Señor, producto de lo que tiene. Sigamos, versículo 10. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Job está protegido, está cercado, se lo dice el diablo. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. O sea, Satanás, fíjese que Satanás, que esto ayuda a conocer también algunas características de Satanás. Satanás no sabe todo. Satanás no está en todo lugar. Porque si Satanás hubiese sabido lo que iba a ocurrir con Job, Satanás cree que Job, su forma de vida, su adoración, su temor al Señor está sujeto a lo que Dios le da. Por eso que le está diciendo eso a Dios. O sea, claro, lo tienes bendecido, lo tienes protegido. Por eso que te sirve, por eso que te teme. En otras palabras. Versículo 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová.
Mire que acá hay un detalle importante. No hay registro en la palabra de que Job haya tenido conocimiento de que se estaba hablando de él en el cielo. De que Dios mismo estaba diciéndole a Satanás: ¿has visto a mi siervo Job? Y la pregunta que a mí me nace: ¿cuántas veces se habrá hablado de nosotros también en el cielo? No lo sabemos. Job no lo sabía. No sabía de esta conversación Job. No sabía lo que iba a acontecer tampoco. ¿Sabe? Y llegó un día que seguramente Job no estaba esperando. Sigamos en el texto bíblico. Ahora vamos al versículo 13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron, eso es, gracias, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darle la noticia. Comenzó la prueba de Job. Los sabeos probablemente eran vecinos, gente de por ahí. Comenzó el problema. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 16. Aún estaba hablando, mire, no terminaba de hablar ese mensajero, de darle ese reporte dramático de la situación que estaba ocurriendo, y llega otro mensajero, otro más. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y quiero que nos detengamos un poco. Primero vienen los sabeos, ¿no es cierto? Y matan a los criados de Job, ¿no es cierto? Hacen daño. Ahora hay una manifestación en la naturaleza, ¿no es cierto? Fuego de Dios es como un rayo que cae del cielo, y ese rayo quema las ovejas y a los pastores y los consumió. Imagínense qué tipo de rayo habrá sido ese, para que haya producido ese nivel de daño, haber quemado las ovejas y haber matado a los pastores. No es que haya caído un rayo en un punto, no sé cómo habrá sido. Solamente escapé yo para darte la noticia. Segundo reporte. Quedan 2 reportes más. 2 mensajeros más que llegan no con buenas noticias, con malas noticias. Versículo 17. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos. Ya habían venido los sabeos, ahora vienen los caldeos. Hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Job está perdiendo todo lo que tiene en cuanto a ganado. Y fíjese, está pasando todo en el mismo día y pegaditas las malas noticias. Y como si fuera poco, todavía hay más. Vamos al versículo 18. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Versículo 19. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Fíjese, un viento que azota las 4 esquinas de la casa. Esto entonces es un huracán, porque generalmente nosotros conocemos, ¿no es cierto?, que el viento va hacia un solo lado.
Va al sur, al norte, a este, al oeste. Pero no, esto debe ser como un huracán, un torbellino o algo así, porque va a las cuatro esquinas de la casa y produce que la casa caiga y mueran los hijos de Job. Y solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Sabe? Es un día dramático en la vida de Job. Es un día difícil en la vida de Job. ¿Cómo irá a reaccionar este hombre? Sus 7 hijos y sus 3 hijas ahora mueren producto de que se derrumba la casa donde ellos estaban. Una noticia mala sobre otra. ¿Sabe? La vida de Job nos da varias enseñanzas a nosotros. Probablemente la prueba más grande de Job fue el comprender por qué Dios permitió esta situación. ¿Por qué Dios permitió el sufrimiento? Job no es un superhombre. Job no es un robot. Job es una persona con sentimientos como usted y como yo. El sufrimiento no es siempre un castigo, otra de las enseñanzas. El sufrimiento no es siempre un castigo por el pecado. Puede ser el sufrimiento castigo por el pecado, pero no siempre es. Como la prosperidad económica o la prosperidad en general no siempre tampoco es señal de bendición de Dios. Si fíjese que hay gente que está, digámoslo así, bendecida, prosperada más bien dicho económicamente, y hay gente que ni siquiera cree en Dios y aparentemente no tiene necesidad de nada. ¿Ve? Entonces, ni el castigo o el sufrimiento siempre se puede tomar como resultado del pecado, ni la prosperidad se puede tomar como también resultado siempre de la bendición de Dios. ¿Sabe? Los que amamos a Dios podemos tener que, y lo más probable que va a ser así, vamos a tener que enfrentar situaciones difíciles, diversos problemas que quizás no comprendamos, que no entendamos. Es más, yo creo que hay preguntas que recién van a ser respondidas un día estando en la presencia del Señor. El porqué de algunas cosas. ¿Por qué Dios permitió tal o cual situación? Yo creo que hay respuestas que vamos a encontrar recién el día que nos encontremos delante del Señor. Ahora, ¿qué es lo que quiere Dios entonces? ¿Que viva con esa incógnita? ¿Que viva preguntándole el por qué, por qué, por qué? No. A lo mejor no voy a encontrar la respuesta acá, pero sí Dios me garantiza que me va a dar la paz, la conformidad para entender su propósito. Y estas situaciones, como lo que le está ocurriendo a Job, representa una oportunidad para conocer más a Dios. Eso lo vamos a ver en el último capítulo de Job, ahí lo dice. De oídas te había oído, dice. Imagínense. ¿Sabe? Otra de las enseñanzas, que pueden haber muchas, que entendemos también de esta situación que está viviendo Job, es que debemos ser cuidadosos nosotros al juzgar a los que sufren. Porque a veces, no sé, alguien puede estar pasando alguna enfermedad, alguien puede estar pasando algún periodo de escasez, y podemos ser muy presurosos en decir, uy, ¿sabe que a lo mejor usted está en pecado? Porque a veces nos apresuramos a decir, uy, ¿no será que usted está cometiendo alguna falta? No es el caso de Job. Job está siendo probado y no está siendo probado por haber cometido algún pecado. Si dijo Dios destacó eso delante de Satanás en decirle que era un hombre temeroso de él. Y Satanás le dice, claro, te teme o te obedece, te sirve por todo lo que tú le has dado. Acuérdese que Dios sabe y nos conoce perfectamente. ¿Cuál fue la actitud de Job frente a toda esta situación? ¿Cómo reaccionó Job? Esto se pone más interesante todavía. ¿Sabe? Antes de entrar a eso,
Lo que podemos también aprender en este maravilloso pasaje es que la fe de Job no se basa en recompensas. La fe de Job no se basa en la prosperidad, en lo que Dios le pueda dar, sino que la fe de Job, o Job, por decirlo de otra forma, cree realmente en Dios más allá de lo que Dios le pueda dar. Y aquí me gustaría detenerme otro momento, porque a veces tenemos gente en las iglesias ilusionadas que han llegado al Señor por lo que Dios le pueda dar. Porque escucharon de que en la iglesia Dios hace milagros, escucharon que algunos hermanos de la iglesia Dios le ha provisto de un coche, de un vehículo, escucharon de que a los hermanos que algunos no tenían nada, Dios los ha prosperado, hoy día son empresarios, entonces van tras Dios por lo que Dios le pueda dar, por el beneficio que puedan obtener. No van realmente a Dios por lo que Dios es. No es el caso de Job. Ya nos dimos cuenta que era el hombre más rico de la región. Tenía miles de cabezas de ganado. Sus hijos pasaban de fiesta en fiesta. Él, un hombre temeroso de Dios, él obedecía. Sin embargo, Dios permite la prueba. Esto pasa bajo el consentimiento de Dios. Y fíjese que a mí me llama la atención, están los sabeos y caldeos por un lado que van a hacer daño, pero por otro lado hay manifestaciones, por decirlo así, en la naturaleza. Está el rayo que cae y está ese huracán, no sé cómo llamar ese torbellino, porque va a los 4 puntos, a las 4 esquinas de la casa y se cae la casa. Y cae sobre los hijos. ¿Sabe? Los creyentes en Dios estamos expuestos también al sufrimiento. Jesús dijo en una oportunidad, ¿se acuerda? En el mundo tendréis aflicción. Estamos expuestos al sufrimiento. Job también nos enseña lo siguiente, mire, la pregunta de Job no fue ¿por qué yo? No hay ninguna pregunta que Job haya dicho, pero ¿por qué yo? Que es el camino que muchas veces nosotros tomamos. Cuando estamos pasando por alguna aflicción, cuando estamos pasando por alguna necesidad, cuando estamos pasando por alguna enfermedad, lo primero a veces que vamos a hacer, pero ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? Yo me recuerdo hace algunos meses a una mujer que ha sido de mucha bendición para mi vida, una mujer anciana de esta ciudad. Cuando llevaba algunos meses me llamó con palabras de bendición y hasta el día de hoy es una mujer que me bendice mucho su testimonio, su vida, ella. Pero un día le es detectado un cáncer en uno de sus senos. Una mujer que no me cabe duda que ama a Dios. ¿Sabe? Lo tuvieron que extirpar uno de sus senos. Y no debe ser muy sencillo, muy fácil de poder enfrentar una cosa así en el caso de la mujer. Es parte de su anatomía. Es un cambio de vida. El hecho de tener que ir a quimioterapias. ¿Cuántas preguntas, cuántas interrogantes habrán pasado por su cabeza? Pero un día, hablando con ella, dijo, yo no voy a preguntar por qué yo, sino que mi pregunta es ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no? ¿Se da cuenta que a veces lo que nos ocurre a nosotros es lo primero? Es preguntar, Señor, pero ¿por qué yo? Si yo te estoy sirviendo. ¿Por qué yo, Señor? Si tú sabes que me quiero comprometer más con tu obra. Señor, tú sabes que lo que hay en mi corazón es amor por ti. ¿Por qué yo? Job en ningún momento preguntó, ¿por qué yo? En ningún momento dijo eso. No hay un registro en la palabra que él haya dicho, wow, Señor, ya se te pasó la mano, ¿por qué permitiste toda esta situación? Él no preguntó ni por qué yo, ni por qué a mí, sino que Job nos da un verdadero ejemplo de cómo reaccionar bajo presión. En un mismo día, como que se le oscurece, por decirlo así, el mundo a Job, se le oscurece la realidad. ¿Cuánta gente que conoció, comenzó a servir al Señor en el momento de la crisis? ¿Sabe lo que dijo? Yo en realidad estaba mejor como estaba antes. Yo antes de venir a la iglesia, ¿sabe? No tenía que pasar las situaciones que tengo que enfrentar ahora. ¿Sabe que yo parece que estaba mejor?
¿A cuántos la prueba los alejó del Señor? En vez de acercarnos más al Señor, en vez de preguntarle al Señor otras cosas, no el por qué yo, por qué a mí, ¿qué quieres que haga? A veces hemos tomado la actitud quizás incorrecta. No sé cuánta de la gente que pueda estar escuchando tomó una opción como esa y hoy día sabe lo que son, simplemente espectadores. Simplemente tienen una especie de un romance liviano con Dios, por tratar de graficarlo de cierta forma y que me entiendan, porque no se congregan, pero sí extrañan poder estar sirviendo al Señor, pero se alejaron en el día de la prueba. ¿Sabe que vamos a ser probados? Lo que Job nos enseña, el Señor a través de su palabra, es que tenemos que prepararnos para el día de la prueba. Que el día de la prueba nuestra actitud no sea la actitud equivocada, incorrecta, sino que sea la actitud que Dios quiere ver en nosotros. Job 1:20, ahí nos narra lo que leímos al comienzo. ¿Cuál fue la actitud de Job? ¿Sabe? Job, dice la palabra, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza. Eso es signo de dolor, es signo de luto. Sus hijos murieron. No solamente perdió las posesiones, parte de su familia, le queda la esposa, sus hijos mueren. Él tiene esa expresión de dolor porque es un ser humano, tiene sentimientos. No le da lo mismo que sus hijos mueran o no. Recuerde que él ofrecía diariamente holocaustos por sus hijos. Entonces se le oscurece el día, por decirlo de alguna forma, graficarlo a Job. ¿Sabe? Rasga su manto, dice textualmente la Biblia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Sabe? Cuando se me fue revelado a mí esto, entendí cuál es la verdadera adoración. Entendí. Porque cualquiera podría decir que Job se parara con una actitud diferente, en una actitud de pregunta, en una actitud desafiante. Señor, pero si yo te amo, Señor, pero si yo te estoy sirviendo, Señor, pero si yo te temo, Señor, si tú sabes, Señor, que cuentas conmigo. Nada de eso. Él reconoció la soberanía de Dios. Eso es lo otro. ¿Sabe lo que hizo Job? Se humilló. Se humilló. La verdadera adoración, ¿sabe qué? Lleva humillación. La verdadera adoración reconoce que Dios está por sobre todo. Eso es lo que hace Job. Y yo no sé si en una situación quizás similar, parecida, nosotros tomaríamos la misma actitud. O a lo mejor arreglaríamos nuestras cosas. Bueno, ya, yo que era tan fiel al Señor, yo que le servía al Señor, yo que estaba en todas, bueno, ¿por qué no me libró el Señor? ¿No es cierto? No pasa eso con Job. Dice la Biblia al día, el mismo versículo, en ese momento Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego abatido. ¿Ve? Se nota la humanidad de este hombre. Y luego, abatido, cayó al suelo en actitud de adoración. ¿Ve? Que nosotros a veces tenemos la expresión de adoración con las manos arriba. Que puede ser. Cuando estamos con las manos arriba, ¿ven los policías? En las películas lo ha visto. Dice, manos arriba. Levantar las manos, ¿sabe lo que significa? Señal de rendición. Ok, me rindo. ¿Ve? Pero no es la única forma de adorar. Job se postra de rodillas y adora. Abatido, me llama la atención lo que agrega esta versión. Abatido, cayó al suelo en actitud de adoración. No se puso a golpear ahí con el puño. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Adoró. Por eso, adoración extrema. Una palabra que tiene nombre, o una frase que tiene nombre como para un congreso de adoración, ¿no es cierto? Que vinieran grandes adoradores, pero aquí no hay música en este momento. Hay un hombre que la está pasando mal. Hay un hombre que está siendo probado. Hay un hombre que se está viendo realmente lo que hay en su corazón. Pero recuerde lo que Dios había dicho. Dios sabe quién es Job.
La Biblia textual dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y se rapó la cabeza y cayendo en tierra se postró. Se postró. La Biblia dice, recuerde usted, que un día, delante del Señor, toda rodilla, ¿qué va a pasar con toda rodilla? Se doblará. ¿Ve? Ante Jesucristo. Toda rodilla. Entonces dice esta versión, le estaba leyendo de la Biblia textual: entonces Job se levantó y rasgó su manto y se rapó la cabeza y cayendo en tierra se postró. Entonces Job se levantó y lleno de dolor, dice la Biblia Dios habla hoy, otra versión: entonces Job se levantó y lleno de dolor se rasgó la ropa, se rapó la cabeza y se inclinó en actitud de adoración. ¿Actuamos nosotros igual cuando nos toca alguna situación así? Yo me estaba recordando que en una oportunidad también nos ha tocado a cada uno enfrentar nuestras propias cosas. En una oportunidad llega una carta. Yo no me explicaba por qué cuando llegué a casa mi mamá estaba con una carta leyendo algo, pero mal, mi mamá lloraba. Y la carta decía nada más ni nada menos que: a tal fecha, la casa que les había costado tanto conseguir se iba a rematar. Imagínense los rostros. Yo me acuerdo que ese día la comida me quedó como por acá, no sé si era pasado. Comí, pero no sé, algo extraño me pasó en el organismo, porque era una noticia mala. Ninguno de nosotros se postró para adorar. ¿Ve? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos, quiero decir más bien, en los momentos cuando las cosas no se dan como esperamos? ¿Qué hacemos en esos instantes cuando a lo mejor en vez de abrirse las puertas se cierran? ¿Qué hacemos cuando usted va al médico y usted va esperanzado y usted a lo mejor hasta declaró el milagro y el milagro no ocurrió? ¿Qué hacemos? Vamos y nos postramos delante del Señor en actitud de adoración. ¿Qué hacemos cuando usted, madre, padre, ha estado orando, clamando, gimiendo por sus hijos para que conozcan al Señor, y más de que ellos se acerquen, usted ve que se alejan y no quieren saber nada de la iglesia? ¿Tiene usted una actitud como padre, como madre similar a la de Job? De reconocer la soberanía del Señor y sobre la situación, por más que las cosas no se están dando como usted quiere, como usted espera, como usted está orando, adorar. Alguien puede decir: es difícil adorar así. Es difícil adorar así. Pero recuerde usted las palabras de Jesús. Jesús busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y dijo Jesús: porque tales adoradores busca el Padre que le adoren en espíritu y en verdad. Gente que adora no por lo que Dios le puede dar. Gente que adora no solamente por lo que recibe de Dios, sino que gente que adora por lo que Dios es. Gloria a Dios. La traducción, el lenguaje actual, dice: en cuanto Job oyó estos 4 reportes dramáticos, Job no tenía conciencia de la conversación de Dios con Satanás. No sabía. No sabía que Satanás sí estaba ahí con las cámaras puestas, por decirlo de alguna forma, en su forma de vida. Y Satanás redujo su fe, por decir así, en el sentido de decir: no, pero si te sirve por lo que tiene, ¿cómo? ¿Quién no te va a servir así? Job pasa esta prueba y dice la traducción del lenguaje actual, sigo en el versículo 20: en cuanto Job oyó esto, se puso de pie y rompió su ropa en señal de dolor. Luego se rasuró la cabeza y se inclinó hasta el suelo para adorar a Dios. Es tremenda enseñanza la que el Señor nos está dando, la que Job ahí nos da de adoración a nosotros. En cuanto Job oyó esto, se puso de pie y rompió su ropa en señal de dolor. Luego se rasuró la cabeza y se inclinó hasta el suelo para adorar a Dios. Y eso no es todo, porque hasta el momento Job no ha abierto la boca acá. No habla solamente de expresiones físicas. Rasga su ropa, ¿no es cierto? Se rasura, se inclina y adora.
Ahora vamos a ver qué fue lo que dijo Job en el versículo 21. Dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre. Mire. Y es la realidad de todos. Nadie salió con ropa. ¿No es cierto? Desnudos salimos. Pero todo, le pasa a los ricos, le pasa a los pobres, les pasa a todo. No hay bebé en el mundo que nazca con ropa. Dice él, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. No está diciendo que va a volver literalmente al vientre, sino que seguramente se está refiriendo a la tierra como una madre, que va a volver al polvo. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Oiga, esta es una clase de adoración, de verdad. Esta es la adoración que usted y yo tenemos que aprender cuando las cosas no salen como esperamos, cuando pareciera que el Señor incluso, no sé, no nos responde. Seguir adorando, seguir adorando. Él dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esa es la expresión de Job. No dice, ¿por qué, Señor? ¿Y por qué a mí? Si yo soy bueno. Y tú sabes que yo soy bueno. No. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Hay otra versión que dice, y dijo, nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar. ¿Es verdad? Por más que en el cajón le coloquen una cantidad de cosas, le coloquen los CD, las joyas, que a todo esto hay gente que dice que eso después se la sacan a los muertos. No sé si es cultura popular, no sé, un mito, pero creo que hay gente que se dedica a sacarle, no sé, algunos le ponen zapatitos nuevos, creo que hay gente que se los saca. Quizá. Versículo 21 de otra versión, y dijo, nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar. Bendigo a Dios cuando da. Bendigo a Dios cuando quita. ¿Sabe qué es maravilloso esto? Adoración extrema, el título que quise ponerle. Porque sabe que nos enseña cuál debe ser nuestra actitud delante del Señor en toda situación. Porque es fácil, hermano, adorar al Señor cuando estamos bien. Es fácil adorar al Señor cuando el Señor te dio la casa que tanto oraste y pediste. Es fácil adorar al Señor cuando tu madre, que no podías dar a luz, Dios te bendijo con un bebé. Es fácil adorar al Señor cuando el trabajo que tienes es el mejor trabajo, el que siempre esperaste. Pero no es lo mismo adorar al Señor cuando las cosas no te salen como esperas. Y Dios quiere que le adoremos en todo momento. Y termina el versículo 22 de este capítulo. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, señoras y señores, Job pasó la prueba. La primera prueba, Job la pasó. El diablo tuvo que tragarse sus palabras. Porque ya el Señor había dicho, ¿recuerda usted lo que el Señor había dicho de Job? ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Mire, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y también lo dice el versículo 1, que da fe también y que confirma las palabras que leíamos recién de este mismo capítulo. Job, un hombre bueno. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cómo estará nuestro testimonio, hermano, hermana, delante del Señor hoy? ¿Qué dirá el Señor de nosotros? ¿En qué pie, por decirlo de alguna forma, estamos nosotros en una realidad en la que vivimos hoy
en lo que estamos enfrentando hoy. Job, un hombre muy bueno y honrado, siempre obedecía a Dios en todo y evitaba hacer lo malo. Job, que Dios nos ayude para nosotros también poder tener una adoración a todo terreno. Que Dios nos ayude para nosotros poder tener una adoración a todo evento, no solamente cuando las cosas van bien, sino cuando las cosas no salgan como esperábamos. Poder aprender de esta actitud de Job. Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. Oremos, demos gracias al Señor por esta su palabra. Señor, gracias por tu palabra. La recibimos, Señor, con humildad, Dios. Y te pedimos que nos ayudes, porque quizás, Señor, para muchos de nosotros este ejemplo hoy día está tan lejano de lo que son nuestras realidades. Nuestra fe, Señor, a veces es tan débil que al enfrentar las situaciones, Padre, tambalea y preguntamos: ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? En vez, Señor, de tomar el ejemplo de Job, de postrarnos, Señor, delante de ti, Dios, y estar conscientes de que tú eres un Dios soberano, estar conscientes de que nada ocurre sin que tú lo hayas permitido. Padre amado, moldéanos, Señor, cámbianos, transfórmanos, aumenta nuestra fe, Dios, porque queremos, Señor, ser esos verdaderos adoradores que hablaste tú, amado Jesús, de esos que te adoran en espíritu y en verdad, de esos que te adoran, Señor, cuando las cosas les salen como esperan y cuando no es así, también te adoran. De esos adoradores que en sus labios lo que tienen en todo momento es una expresión de alabanza. Bendito, bendito sea el Dios que da, bendito sea el Dios que quita. Todo, Señor, está en tus manos, Padre amado. Espíritu Santo, tienes plena libertad para moverte en nuestras vidas, para tratarnos, para cambiarnos, para moldearnos, Señor, para moldear nuestros corazones, porque hemos venido aquí, Señor, para aprender. Hemos venido aquí, Señor, para ser cambiados. Hemos venido aquí, Señor, para una vez que nos vayamos de este lugar, de esta reunión, poder salir distintos, con una enseñanza, con una palabra tuya que tiene el poder, Señor, para transformar nuestra realidad. Te alabamos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gracias. Con cuidado ahí para allá. Gracias, Señor. Comentado que tu vida no es la misma, que parece yo te olvide. Tus fuerzas cada día desvanecen. El temor se apodera de tu mente y no tienes fe. Has olvidado que en tu vida hay promesas que para ti yo entregué. El enemigo te ha inundado con mentiras y has preferido pensar: mi vida no seguiré. Si tan solo creyeras y confiaras hoy en mí, que tu vida yo sostengo y nadie puede contra ti. Por un momento reacciona, yo jamás me apartaré de ti. Cántalo con fe. No temas, que yo estoy contigo. Yo he visto tu tristeza y tu dolor.
que mañana, con la ayuda del Señor. Este programa llegó a ustedes gracias a esta estación y a los amigos de Ministerios en Línea. Para comunicarse con nosotros, escriba a enlineaministerios@yahoo.com.ar. En Argentina, llame o mande un SMS al 0260 420 4282 o visite la website claudiobustamante.org.